Proseguimos en nuestro tiempo de radio y estamos de enhorabuena porque recibimos a un invitado de lujo. Y esta melodía que suena de fondo, banda sonora de la película Conspiración, nos viene como anillo al dedo, puesto que parte de los temas en los que se ha especializado, en los que es especialista nuestro invitado, tienen que ver, al menos en el imaginario popular, con el mundo de las conspiraciones. Banda sonora de la película Conspiración, con Mel Gibson, Julia Roberts, hace ya muchos años. Recibimos en nuestros estudios al coronel don Pedro Baños. Don Pedro, buenas noches y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantadísimo de estar aquí otra vez en esta maravillosa isla, que desde luego son tremendamente afortunados, aunque muchas veces a lo mejor no se den cuenta. Por cierto, en pocos meses varias visitas, ¿no?, a Canarias. Sí, y todas las que haría, vamos, y me faltarían. Se va a tener usted que venir para acá, empadronar en alguno de nuestros municipios. Ya me gustaría. Porque creo que además que la manera en la que el público, en la que la gente de las islas le ha recibido, ha sido muy cálida, ¿no? Así es, siempre, como digo, un auténtico placer venir a estas maravillosas islas. Bueno, participa usted esta semana en los ciclos el ciclo de conferencia del Real Casino de Tenerife, hablando de una de las materias en la que usted es un gran especialista, que es la geopolítica, ¿no? Un tema amplísimo que abarca desde el terrorismo, desgraciadamente, a los servicios de inteligencia, a los movimientos económicos, a muchas áreas que a veces las vemos segmentadas, pero que, tal y como usted lo plantea, forman parte del mismo puzzle, ¿no? Es que hoy en día está todo relacionado. No se puede analizar el terrorismo yihadista o los recursos naturales, el agua, las migraciones, sin hacer un balance absolutamente global. Y más, efectivamente, en este mundo tan sumamente globalizado, que vemos que todo lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta, y además de manera inmediata y rapidísima, ¿no? Entonces, yo lo que intento es precisamente tener esa visión mucho más global, mucho más holística de todos los temas, y eso es lo que trato de transmitir. Y antes hablábamos de conspiraciones. Yo, como digo muchas veces, yo no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración. Porque es cierto que alguien está maquinando siempre para intentar condicionarnos. No significa que a su vez no haya muchos grupos o personas, claro, luchando para condicionarnos. Pero lo cierto es que nos condicionan. Sí, yo tengo la sensación, además después de escucharle muchas veces, de leerle, que las verdaderas conspiraciones probablemente las sospechamos, no tenemos la certeza, pero tienen mucho más de inquietante que esas sobre las que fabulamos, ¿no? Así es. Eso es como yo suelo poner el ejemplo de alguien que está empezando a jugar al ajedrez y como mucho tiene capacidad para ver 2 o 3 jugadas más allá. Claro, no puede imaginar que un gran maestro de ajedrez con una mente privilegiada pueda ver 20 o 30 jugadas más allá. Claro. Y esto es lo que sucede en el mundo internacional. Hay gente que sí que está viendo muchas más jugadas y que evidentemente, además con planificación a muy largo plazo, pues para intentar dominar. Al final esta geopolítica actual, como yo pongo en el libro, es pura geopoder. Intentar dominar a los demás, intentar imponerse a los demás, intentar tomar las decisiones internacionales en nombre de los demás. En la anterior visita presentó precisamente su libro más reciente, Así se domina el mundo. Supongo que todavía está en ese proceso de que le pidan presentaciones y sobre todo que le pidan firmas, pero Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, ¿es un libro que puede traerle problemas al autor o no? ¿O no llegamos a ese punto? Lo cierto es que todavía la semana pasada lo he vuelto a presentar en otra ciudad de España, me quedan todavía alguna por visitar y ya llevo más de 30. Está ya por la 7ª edición. Estaba pensando que la edición que tenemos aquí es la 5ª, ya va por la 7ª. Por la 7ª, acaba de ya se ha editado, todavía falta que salga a la venta, pero ya está ahí en la 7ª edición. Y además, sobre todo, está teniendo un gran éxito internacional, porque es un libro que puede ser leído en prácticamente cualquier lugar del mundo. Lo cierto es que está traduciendo a idiomas tan originales como el japonés y el turco. Vaya. Pero efectivamente, no voy a decir que he recibido amenazas de muerte porque no es verdad, pero sí que he recibido muchas presiones. Puede ser incómodo un libro así. Absolutamente, porque además yo todo lo que pongo no son elucubraciones, no son imaginaciones mías, está todo basado en documentos oficiales que están ahí, en algunos casos que se han ido desclasificando por los gobiernos, que son los menos, la mayoría de los casos es lo que ha desvelado por Wikileaks, el señor Snowden, cosa que molesta mucho a los gobiernos, pero que, como digo, es absolutamente irrefutable. Bueno, sorprende, y esto es algo que han puesto de manifiesto algunos compañeros, o bastantes compañeros de los medios informativos, que un libro como este alcance 7 ediciones, que esté entre los más vendidos en un país donde se compran libros pero no se leen, y además los que se compran y se sitúan en las listas, en lo más elevado, no tienen nada que ver con esto.
Sí, he estado las 2 últimas semanas firmando en la Feria del Libro de Madrid. También he estado en otras ferias, en la de León, la de Sevilla, de San Jordi en Barcelona, y me ha sorprendido muchísimo que el 80% de los que se me han acercado para que les dedicara el libro era gente joven, de lo cual me alegro enormemente. Hay que pensar que la juventud en España en concreto y en Europa en general tiene un futuro bastante delicado, tiene un futuro peor que teníamos las personas que ya tenemos pues a partir de 50 años cuando teníamos su edad, teníamos 20 o 30 años, y por lo tanto les preocupa, y además es verdad que el señor Trump pues, ha venido a echar mucha sal, sin lugar a dudas, y mucha pimienta a las relaciones internacionales, a lo que está sucediendo en el mundo, y por lo tanto pues vemos que hay mucha inquietud, y yo creo que es parte del éxito del libro el que exista ese sentimiento de preocupación por parte de la población. Pero es esperanzador eso que ha dicho, que muchos lectores sean jóvenes, porque vamos, tenemos la percepción de que la juventud tiene un futuro oscuro, pero es que además no está preparada y no se preocupa por nada y que vive un poco ahí en un país de ilusiones, ¿no? Hay de todo. Es verdad que hay gente que no, pero también es cierto que yo creo que nuestra juventud es maravillosa, como en general lo es el pueblo español, que tenemos un gran pueblo, y más si lo comparamos pues, con cómo está el mundo, que está todavía mucho más complicado en otros países, y hay que tener la esperanza en nuestra juventud. Y lo cierto es que cuando muchos de ellos miles de ellos se han visto obligados a salir al extranjero, han llamado la atención en positivo, por ¿no? Potencial. Claro, efectivamente, por su gran profesionalidad, por preparación y sobre todo por cómo somos el pueblo español, un pueblo imaginativo, un pueblo flexible, que nos adaptamos a todo, que enseguida sabemos salir de las circunstancias, incluso las más adversas, y la prueba está que sabemos salir efectivamente a pesar de todo lo que está pasando. Bueno, un discurso muy lúcido, muy documentado. Procede usted, forma parte usted del ejército, quizás en la reserva, ¿no? Para no equivocarme. Claro, cabe preguntarse si lo que cuenta en el libro está autorizado, aunque algunas de las cosas sean producto de filtraciones que nadie deseaba, por lo menos desde los estamentos de poder, si todo lo que cuenta está autorizado, porque a fin de cuentas usted ha formado parte activa de ese sistema, no sé si tomando o no decisiones, pero desde luego parte activa, y ahora ese vínculo sigue existiendo. Entonces, un libro incómodo, pero también un libro incómodo para usted, ¿no? Sí. Lo cierto es que tuve puestos de gran responsabilidad, tanto nacionales como internacionales, y evidentemente este libro jamás lo hubiera podido escribir estando en activo. Claro. Afortunadamente, estando en la reserva, tengo algo más de libertad, no digo absoluta libertad, porque no estoy retirado, sigo estando en la reserva, es decir, sigo dependiendo de las órdenes del ministro o la ministra de turno, cuando me corresponda, y de hecho me podría mandar a cualquier sitio. Si molesto demasiado me puede mandar un año a la Antártida perfectamente. Vaya. Esperemos que no. Pero efectivamente, pues bueno, por eso hay muchas cosas que he tenido que poner en cierta clave. Hay cosas que no he podido matizar, que no he podido hablar de países, no he podido hablar de personas, pero seguramente el lector inteligente, avispado, inmediatamente que lo lee se va a dar cuenta y decir, hasta a mí me suena, ¿no? Pero efectivamente hay cosas que no he podido explayarme más en ellas. Coronel, ¿hay guerras que en la actualidad pueden estar costando cientos de millones? Bueno, hay que pensar que se estima que solamente la guerra que hay en Yemen, liderada por Arabia Saudí, donde también lidera una coalición de 10 países que colaboran con Arabia Saudí, le puede estar costando como $200 millones diarios. Pero esto es sostenible incluso para quien pretende sacar beneficio de esto. ¿Es sostenible? Pues parece ser que las guerras al final deben ser rentables, porque lo cierto es que seguimos empeñados en hacerlas, ¿no? Y muchas veces pues causando los dramas humanitarios que estamos viendo pues claramente en Siria, donde van ya 500.000 de muertos y la mitad de la población, 11 millones de personas desplazadas de sus hogares. Hay gente que dice que hay un dicho que si quieres dinero prepara la guerra, ¿no? Y lamentablemente pues algo debe de ser de esa forma, porque si no es incomprensible que sigamos entrando o sigan entrando países en conflictos que además saben que van a perder, porque tenía que haber aprendido el Mohammed bin Salman, el actual ministro de Defensa de Arabia Saudí, por cierto, desaparecido ya desde hace 7 semanas, que nadie sabe dónde está. A lo mejor si hubiera leído un poco de historia no se hubiera embarcado en la guerra de Yemen. Bueno, hace un tiempo era inimaginable que Trump llegara a la presidencia del país, en principio con mayor poderío. Sin embargo, claro, cuando uno le escucha y le lee, tiende a pensar de que los únicos sorprendidos somos nosotros, ¿no? Es el pueblo, puesto que algo así no puede suceder fortuitamente. No, nada sucede por azar ni muchísimo menos. Además es verdad que a nosotros la información que nos llega negativa al respecto del señor Trump es procedente de los medios de comunicación básicamente de las dos costas, que suelen ser principalmente demócratas. Pero claro, eso no es el contexto del conjunto de Estados Unidos. Hay que pensar que hay estados tremendamente religiosos, en lo que se llaman los estados de la Biblia, donde todavía siguen diciendo lo intocable es mi Biblia y mi pistola. Y partidarios del diseño inteligente. Claro, y todo esto. Hay que pensar que hay estados donde todavía está prohibido por ley ciertas prácticas sexuales, es decir, que son estados tremendamente religiosos. Y es verdad que el señor Trump
en ese neoconservadurismo que está aplicando, está tremendamente apoyado en las religiones, y no solamente en los lobbies judíos, sino que también en muchas iglesias cristianas protestantes. Bueno, sin embargo, en las últimas semanas nos ha sorprendido, como digo siempre, hablo desde la posición del observador, no del analista, ¿no? Con ese acercamiento a Corea del Norte. No sé si planificado con anterioridad, un gesto de cara a la galería, y si esto puede cambiar pasado mañana. Bueno, ya le gustaría a Estados Unidos hacerse con el control también de Corea del Norte, pero evidentemente a China no en absoluto, porque simplemente le significaría cercar todavía más estratégicamente hasta China, que ya se ve rodeada por Japón, Taiwán, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Oye, o sea que China no jamás permitiría esa proximidad, ese abrazo. Efectivamente, hay que pensar que para ellos es un gran aliado, además con afinidad ideológica. Recordemos que China todavía es un país oficialmente comunista, sí. Entonces con gran afinidad ideológica. Otra cosa es que Corea del Norte pudiera llegar en algún momento a adaptarse al sistema chino, de apertura o cierta apertura económica, de meterse, porque prácticamente es de los pocos países que está fuera, yo me atrevo a decir casi ya el único, fuera de este sistema de libre mercado mundial, pero al margen de que nunca jamás abandonara su sistema político, es decir, el comunismo. Esa proximidad con China. Efectivamente. Bueno, también apunta usted que bueno, que tenemos una idea parcial como de casi todo, ¿no? Pero también de lo que ocurre en Corea del Norte, liderados por alguien que se nos presenta con un perfil de atontado y liderando un pueblo atontado, por usar una palabra suave, ¿no? Zombie. Cuando esto no es así. No es así en absoluto. Y la prueba está, tenemos que entender, hay muchas lecturas de lo que puede llegar a suceder si finalmente se reúnen, entre otras cosas, que no eran tan tontos los norcoreanos como alguien nos quería hacer creer, y que además, efectivamente, al tener el arma nuclear, ha conseguido un pequeño país, uno de los más pobres del mundo, sentarse a una mesa de negociaciones con el país más poderoso del mundo, que lo sigue siendo, que es Estados Unidos. Eso también tiene una lectura muy interesante, para que veamos que, como dicen los norcoreanos, es que si los de otros países, como el caso de Libia o de Irak, se invadieron, no es porque Gaddafi o Saddam Hussein tuviera armas de destrucción masiva, era precisamente porque no tenía armas de destrucción masiva. Porque no las tenía, ¿no? Claro, y era una entrada con absolutas garantías de que aquello no iba a ir a mayores, o iba a ser más peligroso para el invasor. Bueno, así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Está editado por Ariel, 7 ediciones, y escrito por Pedro Baños, un libro que está sorprendiendo, que está siendo tremendamente revelador y que nos hace también reflexionar sobre algo que lo tenemos muy presente, pero con lo efímero que es el mundo actual y la información, lo olvidamos con rapidez, con esa memoria de pez que nos caracteriza y que nos alimentan además. La influencia de los medios de comunicación, de las redes, de estas nuevas formas de comunicarnos, donde un viral con una información falsa se convierte en una verdad asumida por todos, donde hoy miramos a Rusia como la principal amenaza, y a lo mejor esto tampoco está justificado. ¿Qué papel desempeñan, si es que desempeñamos algunos, los medios de comunicación, y quiénes están detrás de cómo se maneja estos virales, esta información inmediata que circula a través de métodos nada convencionales, chat, redes sociales, etcétera? Lo primero que hay que entender que hay una guerra mundial liderada principalmente por esos tres monstruos, esas tres potencias que son Estados Unidos, Rusia y China. ¿Y qué instrumentos emplean o cómo combaten? Pues combaten a través de la guerra económica, sin lugar a dudas, es principal, y lo estamos viendo pues a través de las sanciones, de los embargos, impidiendo negociar a otros países en los mercados internacionales, pero también, sin lugar a dudas, a través de ese ciberespacio, y para eso emplean los medios de comunicación y emplean también la guerra psicológica. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay miles de personas que tienen estos países dedicados nada más. Están dedicados a eso. A eso exclusivamente. Y todo lo que nos llega aquí, claro, nosotros vivimos en España y en Europa en general básicamente de la información anglosajona, pero hay otros mundos que también están intentando, que también se baten en este ciberespacio. O los medios de comunicación en general. Muchas veces los medios de comunicación se convierten en actores involuntarios. Digo muchas veces, también hay algunas veces más raras que son actores voluntarios, porque hay muchos medios o periodistas que están, pues que tienen afinidades, vamos a dejarlo, que tienen afinidades con países o con entes poderosos. Pero lo cierto es que estamos muy condicionados. Si vemos las noticias, o yo por ejemplo que algo más entiendo, no digo que a mí no me engañen, porque nos engañan a todos. No, pero tiene más capacidad de análisis. Les cuesta un poco más engañarme, simplemente. Claro, yo hay veces que veo noticias y que me quedo escandalizado, sobre todo porque muchas veces el titular o los subtitulares no tienen nada que ver con el contenido
contenido real de la noticia. Pero ¿qué sucede? Está demostrado que las personas que ven una noticia a través de Internet no la ven durante más de un minuto, de media. Con lo cual Entonces, da tiempo solamente para ver el titular y los subtitulares. Y eso es lo que nos condiciona. Y nos van condicionando sistemáticamente. Y además, esto va a avanzar, va a ir a muchísimo más. Hay que pensar cómo nos van a manipular, a engañar a partir de ahora, una vez que se empiece a expandir a todos los campos la inteligencia artificial. Pensemos lo que significan los hologramas, esta realidad virtual y aumentada, que va a configurar y reconfigurar completamente el espectro intelectual tal y como lo conocemos. Y al final todo esto que tiene que ver con que seamos mejores consumidores, con que seamos más dóciles, exactamente con qué tiene que ver. De todo. Entre otras cosas, para cuando se pretende o se lleva a cabo ataques como el recientemente realizado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en Siria, pues para que seamos absolutamente pasivos, ya nadie ni siquiera se cuestione nada. Entre otras cosas, porque las noticias surgen con tanta rapidez, claro, que cuando queremos empezar a pensar en ella, ya está la siguiente, esa desaparecida está la siguiente. Y vemos además, recientemente me preguntaba en unas conferencias que por qué ahora no se dan golpes de Estado. Digo, porque no es necesario. Ahora lo que se hace es que se asesina socialmente a las personas o a los partidos políticos, y lo estamos viendo en América, o aquí hemos tenido casos recientemente en España, como un vídeo ilegalmente se había guardado durante 10 años en un cajón y se saca en el momento más oportuno. Lo curioso es que no lo cuestionamos, efectivamente. No cuestionamos ese archivo, ¿no? ese as en la manga guardado durante años, sino que rápidamente enjuiciamos lo que muestra ese archivo, ¿no? Así es. Estamos en un estado de atonía y, como digo, va a ir a más, porque además el recibir tantísima información no significa que recibamos formación. Al contrario, muchas veces eso nos impide pensar por nosotros mismos, o al contrario, o incluso más, hace que creamos que pensamos por nosotros mismos, y no es verdad en absoluto. Hombre, no sé si lo pretende, pero da la sensación de que estamos absolutamente desprotegidos ante eso, ¿no? Estamos muy desprotegidos y por eso el libro, hay mucha gente que dice, me ha creado zozobra, me ha creado hasta desasosiego, porque muchas veces, claro, conocer la realidad es inquietante. Entre otras cosas, porque te obliga a comprometerte, es decir, ahora ya sé que me están engañando, ¿qué tengo que hacer yo como ciudadano para que esto no siga sucediendo, para que no me sigan llevando? Pero hay margen, por lo tanto. Hay margen, por supuesto. Lo mismo que se consiguieron grandes logros sociales, de las vacaciones o la paga extra o tantísimas cosas, en fin, los derechos laborales. ¿Cómo no vamos a hacer algo los ciudadanos? Tenemos que hacerlo. El libro, en cierto modo, esto también es un libro de denuncia, pero como digo, un libro de esperanza, porque al final tenemos que ser algo utópicos y pensar que algo podemos hacer entre todos para mejorarlo. Bueno, no sé si se lo han preguntado en anteriores visitas a Canarias, o probablemente se lo habrán preguntado en algún otro punto de España, pero se lo pregunto yo aquí porque Canarias tiene una vinculación muy directa, histórica, familiar con Venezuela. Lo que nos llega de Venezuela también está filtrado, esas imágenes. Es cierto que Venezuela tiene gravísimos problemas intestinos, eso es obvio, ¿no? Y sería ridículo negarlo, pero también hay una gran pugna geopolítica. Por ejemplo, hay que pensar que prácticamente toda la deuda de Venezuela está en manos de China. Obviamente a China no le interesa un cambio de gobierno que sería proamericano, evidentemente, y porque a lo mejor le podía dejar de pagar la deuda externa. Hay que pensar que esto ya pasó, por ejemplo, cuando el señor Rafael Correa llega a Ecuador, que dejó de pagar la deuda, con todo lo que significó que evidentemente los inversores extranjeros dejaron de llevar su dinero a este país. Es decir, que eso es así. Y luego además Estados Unidos está muy temeroso de que China principalmente, pero también Rusia, está avanzando muy rápidamente en toda Iberoamérica. Y ahí hay una gran pelea. Y de hecho ahora mismo nos podría llamar la atención, y sería para abundar mucho tiempo en ello, de cómo una Iberoamérica que prácticamente estaba gobernada por partidos de izquierdas, de repente está pasando a partidos de derechas y se están sacando escándalos mayúsculos de los que habían sido los líderes de izquierdas. Y pensemos que en esos países pues probablemente habrá pocos líderes que hayan llegado sin estar enturbiados en algo, pero como cualquiera de nosotros probablemente nos podían sacar cualquier trapo sucio, aunque fuera de nuestra infancia. Y vemos como hay algunos que efectivamente, lo que digo, ya no hace falta dar golpes de Estado como se daba en los años 60, 70, 80 en Iberoamérica. Ahora simplemente lo que se hace es que se destruyan a los líderes políticos. Bueno, Rusia, Estados Unidos y China, entre ellos, ¿existen las mismas diferencias y afinidades? ¿O tendemos a ver a China y a Rusia como más cerca de lo que puedan estar Estados Unidos? Y no sé si esto también es una visión parcial. Sí, es parcial, porque hay que pensar que, por ejemplo, si hablamos de afinidad, de geoideología, como me gusta a mí decir, hay una afinidad muy importante entre el señor Trump, que hemos hablado de él, y el señor Putin. Es decir, ellos son neoconservadores, de volver otra vez a los valores tradicionales, la familia, en fin, en contra de los modelos que ahora mismo pues, se han impuesto en esta Europa, en este mundo occidental. Y también el señor Putin está muy amparado por la religión ortodoxa, tanto así que recientemente han considerado a los testigos de Jehová como una secta y evidentemente ha sido a instancias de la Iglesia ortodoxa.
no significa que geopolíticamente no sean grandes rivales, porque Estados Unidos ve con gran preocupación que a partir de 1991 era el poder omnímodo, el poder hegemónico absoluto, y de repente hay dos países claro, que quieren rivalizar con él, que quieren repartirse parte del pastel mundial. Está Rusia y está China. Nos da la impresión de que ellos son amigos comunes para hacer frente a este mundo occidental, pero a su vez ellos también son rivales, porque entre otras cosas aquí hay una guerra, como decía antes, económica muy importante, que de repente esa globalización económica que inventa Estados Unidos, especialmente en Bretton Woods en 1944, de repente descubre que quien la va ganando es China, y algo que no se puede permitir bajo ningún concepto. Snyder y Assange lo cambiaron todo, el Wikileaks, las filtraciones de la NSA, ¿lo cambiaron todo o no? Cambiaron muchas cosas, pero no tantas como daba la impresión de que iban a cambiar. Lo cierto, ponemos un ejemplo, cuando nos desvelan que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, había estado espiando a todos nuestros principales líderes europeos, daba la sensación de, bueno, esto mañana están asaltando las embajadas estadounidenses. Un gran escándalo y no pasó absolutamente nada. Bueno, quizá que como estaba el señor Obama, que nos habían dicho que era bueno y que por eso le habían dado el Premio Nobel de la Paz, igual por eso no pasó nada. Pero lo que es cierto es que no ha habido las convulsiones que pensábamos que iba a haber. De todas maneras, el mundo en general, como digo, nos tiene en un estado importante de atonía. Simplemente pensemos también cuando Trump toma la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, había quien pensaba que el mundo musulmán en general se iba a poner en llamas, y tampoco ha sido el caso, ¿no? Para que veamos cómo existen fuertes medidas de control social, y que al final efectivamente funcionan. Nos hemos acostumbrado a vivir con la desgracia ajena. Las noticias de atentados, de muertes, de bombardeos, principalmente en Oriente Medio, son diarias y ya prácticamente ni las sentimos, ¿no? ¿Qué ocurre en ese lugar del mundo para que durante tanto tiempo de forma constante existan conflictos? O tampoco existen conflictos. Sí, conflicto existe, pero ¿es petróleo lo que se busca ahí? O sea, es difícil de entender esto. Sí, hay de todo. Por ejemplo, China tiene una gran expansión en África, y ahora, pues evidentemente, por parte de Occidente, se está instando a esos gobiernos africanos pues a rechazar en cierto modo a África o a China, esa expansión de China, pues diciendo que no respetan los derechos de los trabajadores, en fin, pues muchas cosas, ¿no? Porque la pelea existe esa pelea geoeconómica, geoideológica, geopolítica, evidentemente, y existen muchos escenarios. El mundo siempre ha sido convulso, porque el hombre, como yo pongo al final del libro, lamentablemente seguimos sometidos a los pecados capitales, a esos pecados capitales que son los que conforman nuestra manera de ser, y lo mismo que lo conforman en el plano individual o familiar, pues al final pues también repercuten en el plano geopolítico, sin lugar a dudas. La necesidad de expandirse, de expansión de China, de encontrar nuevos territorios, de más recursos para una población que no va a dejar de crecer, plantea incluso la posibilidad de buscar esos territorios fuera de la Tierra. Esto asombra, ¿no? No. Y de hecho, China está desarrollando un programa espacial avanzadísimo, probablemente ahora mismo el más avanzado del mundo. Tanto es así que para combatirlo, hace muy poco tiempo, el señor Trump ha dado la orden a la NASA de volver a enviar seres humanos a la Luna y de saltar a Marte, porque sabía que si no la carrera la iba a ganar China. Evidentemente, China tiene graves problemas muy similares, por cierto, a los que tenía Japón, o prácticamente iguales, antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, una superpoblación y escasez de recursos para alimentar tanto a esa población como a su industria. Y pensemos que a Japón eso le supuso una guerra, y hay que pensar que probablemente a China, antes o después, tenga que enfrentarse en una guerra convencional abierta en el Índico, en el Pacífico, con Estados Unidos. Ahora mismo, de hecho, China se está expandiendo, hemos hablado de África, hemos hablado de Iberoamérica, pero está construyendo hasta islas artificiales en el mar del sur de China, claramente pues para hacerse con los recursos naturales que existen en toda esa zona, que es rica en ellos. Coronel, usted es consciente de que es una fuente constante, permanente de información de temas muy variados y que es muy difícil ponerle coto a una entrevista, y hay muchísimas cuestiones que nos encantaría abordar, pero bueno, obviamente hay una limitación de tiempo. No sé si usted estará de acuerdo en que fuimos los culpables de la crisis económica y que vivimos por encima de nuestras posibilidades y al final hemos roto el sistema. Y por eso tenemos que pagar por ello. ¿Está de acuerdo con esa idea con la que nos... Yo diría que nos hicieron vivir por encima de nuestras posibilidades, porque además hay una famosa ley, la ley de King, que dice que efectivamente cuando nos mentalizan de que vamos bien, la gente gasta más de lo que tiene. Lo mismo que cuando nos dicen que estamos en crisis, incluso las personas que tienen se retrotraen de gastar, no gastan. Entonces, lo mismo que puede empezar a pasar ahora inmediatamente, que despunte un poco la economía, la gente empieza a gastar más allá de sus posibilidades. Pero al final, una vez más, es que nos inducen a ello, porque si ves que tu vecino o todos los vecinos de tu edificio viven en ese ritmo
de vida y dices, pues no voy a ser yo el único que no Claro, viva, ¿no? voy a Pues quedar a lo yo mejor yo voy a ser el descolgado. único equivocado. Y al final, como digo, nos imponen formas de vivir y modelos claramente que a alguien benefician, porque lo cierto es que, como suele decir, el dinero ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de manos. Bueno, en el capítulo 5 de su libro, estamos hablando de Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, lo dedica usted a los errores frecuentes en geopolítica, y algunos nos suenan muchísimo, y a pesar de, son piedras en las que constantemente tropiezan nuestros gobiernos, ¿no? Ignorar la idiosincrasia de los pueblos, mostrar el poder exponiendo las debilidades, no estar preparado para lo inesperado, esto es bastante frecuente también, confiar en vencer con rapidez y sin pérdidas propias, lo hemos visto y lo hemos visto televisado, y despreciar las religiones y ofender a sus fieles, esto también, ¿no? Constantemente, y además como... No aprendemos, pero no hay gente como usted rodeando, asesorando para que Pues, esto no se cometa. Muchas veces dicen, bueno, es que los servicios de inteligencia o la inteligencia militar, es que falla. Yo me atrevo a decir que no falla. Lo que pasa es que hay que pensar que nosotros, la inteligencia o la inteligencia militar, somos instrumentos del poder político. Y es cuando esos informes llegan a los decisores políticos, son ellos los que toman medidas o Claro. toman esas decisiones, pero basada en otros parámetros, que muchas veces no tienen nada que ver con lo que se les ha informado. Lo cierto es que seguimos cometiendo los mismos errores en Afganistán, que es un pueblo indómito al que nunca se va a vencer por más esfuerzos que se haga, y eso ya tenemos que saber que eso ya le pasó a Alejandro Magno, que fue donde perdió la mayoría de sus combatientes y no las grandes batallas. Antes de despedirle, ¿hay algún escenario en el panorama internacional, algún país al que no le estamos prestando la debida atención, al que los medios de comunicación no han puesto el foco, que probablemente nos pueda dar sorpresas? ¿O no? Sobre todo yo creo que habría que insistir más en lo que yo llamo los temas transversales. Hay un tema tremendamente preocupante del que nadie quiere hablar, incluyendo nuestros políticos, pues un tema humano y muy sensible, que es todo el tema relacionado con la demografía. Tanto la eficiencia demográfica de algunos países como el exceso demográfico de otros, el crecimiento desmesurado de otros. Y podríamos hablar de algunos países de África, por ejemplo, Nigeria está pronosticado que dentro de muchos años probablemente tenga más población que toda la Unión Europea junta, para que nos hagamos una idea. Y eso no se le está prestando la suficiente atención. Y luego también lo que yo llamo todo lo relacionado con la degradación medioambiental, que podemos hablar del cambio climático, que a su vez es generador de migraciones y de guerras y de conflictos y de luchas por el agua y lucha por los alimentos, pero también estaríamos hablando incluso de esa invasión de los plásticos. Hay muy poca gente que sepa que es que en el Pacífico se están creando islas tan grandes como la mitad de Europa, islas de plásticos, y eso nos tendría que preocupar. Plásticos además que no son biodegradables y que van a permanecer ahí pues prácticamente a la eternidad. Es decir, y luego también hay muchos problemas sanitarios muy interesantes. Uno de ellos, digo interesantes, más bien preocupantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de reacción a los antibióticos, es decir, la resistencia antimicrobiana, porque el abuso que se ha tenido en Europa en general y en España también muy en particular, tanto por parte de los seres humanos como por parte para empleo en el ganado, en los animales, y eso está llevando a que se calcula que el año pasado pudieron fallecer en Europa unas 50.000 personas a las cuales ya no le hicieron efecto los antibióticos. Bueno, le despido con una cuestión muy de estos días, lo que hemos vivido en España, el cambio de gobierno, moción de censura. Yo no sé si esto es una cuestión impredecible, planificada, si quizás con el tiempo veamos que hubo movimientos que en este momento no hemos sido capaces de percibir. Porque claro... Bueno, ya sabe que como militar yo no puedo hablar de política nacional, pero simplemente decir una vez más que no hay nada que sea por azar, y menos cuando se produce en tan poco tiempo y de manera tan sorpresiva. Seguro que alguna estrategia hay detrás. Pues lo dejamos ahí, le parece, así no le comprometemos y nos hace pensar. Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, de don Pedro Baños, editado por Ariel, 7ª edición. Ojalá, por la información que contiene y por ese efecto despertador que está generando, que conozcan muchísimas más ediciones. Que lo pase usted muy bien estos días en Canarias, que le sigan tratando igual de bien o mejor para que regrese, y muchísimas gracias por haberse acercado a nuestros estudios. Pues el agradecido soy yo y siempre un placer estar en estas islas tan afortunadas. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesanborondón@canariasradio.es.